Mi nombre es Anán, y mis 80 años son como los anillos de un viejo árbol de teca. Cada uno cuenta la historia de una sequía, de una inundación, de una tormenta que amenazó con arrancarnos de raíz. Mis manos, que un día fueron lo suficientemente fuertes para guiar a un búfalo de agua a través de los arrozales y para empuñar un machete en defensa de nuestra selva, ahora son un mapa de venas y piel curtida. Estoy sentado en el porche de mi casa sobre pilotes, la misma que construyó mi abuelo, aquí en una pequeña aldea de Lisan, esa región olvidada de Tailandia que Bangkok solo recuerda cuando necesita nuestros votos o nuestros hijos para sus fábricas. He luchado toda mi vida, no en grandes guerras con fusiles, sino en la silenciosa y tenaz batalla por la supervivencia, por la dignidad, por mantener viva la memoria de nuestra gente contra el avance implacable de un mundo que solo valora el cemento y el dinero. He luchado para que nuestros hijos no olviden el lenguaje de las nubes, el significado del canto del geco y la historia de los espíritus que habitan en cada árbol y cada recodo del río. Y la historia más grande, la que subyace a todas las demás, no está escrita en libros de historia, sino en la carne misma de un hombre que se negó a morir del todo. Antes de que te cuente cómo la selva nos devolvió a nuestro santo perdido, cómo encontramos al venerable Luang Phodang en la misma postura en que se sentó hace un siglo, quiero hablarte a ti. A ti que me ves desde una ciudad de cristal y acero, quizás en un continente que mis ancestros solo podían soñar. Puede que estés acostumbrado a misterios que se resuelven en una hora en tu televisor, a historias de santos cuyos milagros son estatuas que lloran o imágenes que aparecen en una tostada. Pero el misterio que voy a revelarte es de otra naturaleza. No es un truco, no es un espectáculo. Es un testamento silencioso y de piel endurecida sobre el poder del espíritu humano para trascender las leyes de la carne, para desafiar la corrupción del tiempo mismo. Es la historia del corazón de mi pueblo. Si sientes que esta crónica, el latido de una comunidad que se aferra a su alma, merece ser escuchada en el ruidoso mercado del mundo, te pido un pequeño gesto de respeto. Suscríbete a este canal, que es como añadir tu nombre a la lista de guardianes de estas memorias olvidadas. Deja un me gusta, para que el espíritu del algoritmo sepa que las historias de fe, sacrificio y misterio profundo todavía tienen un lugar en este mundo apresurado. Y, por favor, hazme el regalo de saber desde dónde me escuchas. Escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Quiero sentir la geografía de nuestra conversación. Quiero imaginar el viaje que hacen mis palabras desde este humilde porche hasta tu hogar. Tu comentario es un hilo de luz que me conecta contigo y me asegura que el silencio del venerable Luang Phodang será escuchado en todo el mundo. Nuestra historia comienza no con un descubrimiento, sino con una pérdida. Hace poco más de 100 años, esta región era aún más salvaje, un mar verde de selva apenas salpicado por aldeas como la nuestra. Vivíamos según el ciclo del arroz y las enseñanzas del Buda, una fe sencilla y profunda, entretejida con las creencias animistas más antiguas. Nuestro guía espiritual, nuestro faro en esa época, era un monje llamado Luang Phodang. No era un monje de la capital,
educado en los grandes templos reales. Era uno de nosotros. Había nacido en esta misma aldea, había jugado en este mismo río. Pero desde niño tuvo una quietud, una profundidad en la mirada que lo distinguía. Se ordenó monje muy joven y en lugar de buscar el poder o el prestigio, dedicó su vida a los más pobres. Caminaba descalzo de aldea en aldea, compartiendo su escudilla de arroz, mediando en disputas, curando a los enfermos con hierbas y, sobre todo, enseñando el Dharma de una manera que hasta el campesino más analfabeto podía entender. Hablaba del desapego no como una idea abstracta, sino como la forma de soportar una mala cosecha. Hablaba del karma no como un castigo divino, sino como la simple verdad de que la bondad que siembras hoy será la sombra que te refresque mañana. Era amado con una devoción feroz. Mi abuela, que era una niña entonces, me contaba que cuando Luang Fodang entraba en la aldea, hasta los perros callejeros dejaban de ladrar y se tumbaban a sus pies. Su presencia era paz. A medida que envejecía, Luang Fodang se retiró cada vez más a la meditación. Pasaba días, a veces semanas, en una pequeña cueva en las profundidades de la selva, que llamamos Tam Pha Sawan, la cueva del acantilado celestial. Decía que en el silencio del bosque, lejos del ruido de los deseos humanos, podía escuchar con más claridad la verdad del universo. La gente de la aldea le llevaba ofrendas de comida y agua, dejándolas en la entrada de la cueva. A veces, él salía y hablaba con ellos, simplemente permanecía en la oscuridad, en el silencio de su práctica. Un día, cuando ya era un hombre muy anciano, con la piel como el papel de arroz y los ojos como dos brasas tranquilas, reunió a los líderes de la aldea. Les dijo que sentía que su tiempo en este cuerpo estaba llegando a su fin, pero les anunció que no iba a morir de la manera ordinaria. Mi cuerpo ha servido a esta comunidad durante toda mi vida, les dijo, según la historia que ha pasado de boca en boca. Y si mi karma es puro, seguirá sirviéndoles incluso después de que mi aliento cese. Voy a entrar en mi meditación final. No me molesten, no intenten sacarme. Si en 100 años mi cuerpo no se ha convertido en polvo, será una señal de que la protección del Dharma permanece con ustedes. Si se ha descompuesto, olvídense de mí y sigan su camino. La gente le suplicó que no lo hiciera. No querían perderlo. Pero su decisión era tan firme como la montaña en la que estaba su cueva. Les dio una última bendición. Se giró y entró en la oscuridad de Tam Pha Sawan. Y nunca más se le vio. Durante los primeros años, la gente siguió llevando ofrendas. Dejaban arroz y fruta en la entrada, como siempre. La comida nunca era tocada. Las hojas secas se acumulaban en la boca de la cueva. Poco a poco, con el corazón apesadumbrado, la gente dejó de ir. La selva, con su paciencia verde e implacable, comenzó a reclamar el sendero. Las enredaderas cubrieron la entrada de la cueva de Luang Fodang. Comenzó a deslizarse hacia el reino de la leyenda. La promesa de los 100 años se convirtió en un cuento que los abuelos contaban a sus nietos. Para las generaciones de mi padre y la mía, Luang Fodang era un mito fundador, una figura legendaria como el rey mono Hanuman o el espíritu del río. Era el santo patrón de nuestra aldea, pero un santo perdido, dormido en algún lugar de una selva que se había vuelto demasiado peligrosa y densa para explorar sin motivo. Luego, el mundo cambió. Se construyeron carreteras. Llegaron las empresas madereras, cortando árboles que habían estado allí desde los tiempos de Buda.
La selva que había protegido el secreto de Luang Fodang comenzó a retroceder, a encogerse. La promesa de los 100 años casi se había olvidado, enterrada bajo las preocupaciones de la vida moderna. Pero la tierra tiene una memoria más larga que la de los hombres. Y a veces, cuando el mundo olvida un juramento, la propia tierra se encarga de recordárselo. El tiempo estaba a punto de cumplirse, y la selva, antes de morir del todo, estaba a punto de devolvernos el corazón que nos había guardado durante un siglo. El mundo moderno no llegó a nuestra aldea como un río que sube lentamente, sino como un tsunami. Y lo hizo con el rugido de las motosierras. Hace unos 5 años, una compañía maderera de Bangkok, con papeles firmados en oficinas con aire acondicionado por hombres que nunca han sentido el barro de un arrozal entre los dedos de los pies, obtuvo una concesión para talar una gran sección de nuestra selva. Precisamente la sección que, según las viejas historias, albergaba la cueva de Tam Pha Sawan. Al principio, intentamos dialogar. Yo, junto con los otros ancianos, fui a hablar con el capataz, un hombre de la ciudad con el rostro permanentemente irritado por el sol y el desprecio. Le hablamos de los espíritus del bosque, de los árboles sagrados que eran el hogar de nuestros antepasados. Le hablamos del equilibrio. Él se rió en nuestra cara. Nos llamó ignorantes y supersticiosos. El progreso no espera a los fantasmas, abuelo, me dijo, dándome una palmada en la espalda, que era más un empujón que un gesto de amistad. La lucha se volvió más dura. Los jóvenes de la aldea, liderados por mi propio nieto, organizaron protestas pacíficas, bloqueando los caminos con sus cuerpos. Fueron dispersados con violencia por la policía, que siempre sirve al dinero, no a la gente. Perdimos la batalla en los tribunales, perdimos la batalla en los medios de comunicación. El corazón de nuestra selva estaba sentenciado a muerte. Fue en la noche más oscura de nuestra desesperación, mientras el sonido de los árboles centenarios al caer resonaba como los huesos rotos de nuestros ancestros, que el recuerdo de Luang Fodang volvió a mí, no como una leyenda, sino como una última y desesperada esperanza. Me di cuenta, con una claridad que me heló la sangre, de que el tiempo estaba casi cumplido. Según los cálculos de mi abuela, faltaba poco más de 1 año para que se cumplieran los 100 años de la promesa. La compañía maderera, en su avance ciego, estaba a punto de destruir la cueva y borrar la última prueba de nuestro milagro. Reuní a la gente en el pequeño templo de la aldea. La atmósfera estaba cargada de derrota. Les recordé la promesa del monje. Hemos luchado con la ley de los hombres y hemos perdido, les dije, mi voz resonando en el silencio. Ahora solo nos queda confiar en la ley del Dharma. La selva está muriendo, y antes de que muera, debemos encontrar a Luang Fodang. Debemos encontrar su cueva y protegerla. Él nos dijo que su cuerpo sería nuestra protección, y ahora es el momento de proteger su cuerpo. Hubo escepticismo, especialmente entre los más jóvenes, cuya fe había sido erosionada por la educación moderna. ¿Y cómo vamos a encontrar una cueva que nadie ha visto en un siglo en una selva que apenas reconocemos?, preguntó uno de ellos.
No tenía una respuesta lógica, solo tenía fe. Esa noche me senté a meditar frente al pequeño altar de mi casa. Simplemente calmé mi mente y recordé las historias de mi abuela, la sensación de paz que Luang Fodang traía consigo. Y en el profundo silencio de mi mente tuve un sueño, o quizás una visión. Vi la selva, no como la vemos nosotros, sino desde arriba, como si yo fuera un pájaro. Vi un camino que no era un sendero, sino una línea de energía sutil. La visión me mostró 3 hitos: un árbol de banyan gigante, cuyas raíces aéreas parecían las patas de un elefante de 1000 patas; un pequeño arroyo cuya agua corría sobre un lecho de piedras rojizas que la teñían como si fuera sangre; y finalmente, un acantilado de roca caliza con una formación cerca de la base que se parecía inconfundiblemente a la cabeza de una cobra real con la capucha desplegada. La visión fue tan vívida que al despertar sentí el olor húmedo de la selva en mi habitación. Compartí mi sueño con los demás. Para los escépticos era solo el delirio de un viejo, pero para muchos, aquellos cuyos corazones aún no se habían cerrado, fue una señal. Un pequeño grupo de unas 10 personas, incluyendo a mi nieto, decidió acompañarme. Nos preparamos como si fuéramos a la guerra. Llevábamos machetes, agua, arroz seco y, sobre todo, una fe frágil pero tenaz. Nos adentramos en la selva por una zona que las motosierras aún no habían alcanzado. Durante 2 días vagamos por un infierno verde. El calor era sofocante, los mosquitos una nube constante, y el sonido de las motosierras a lo lejos era un recordatorio constante de nuestra urgencia. Al tercer día, cuando la esperanza comenzaba a flaquear, encontramos el primero de los hitos, el banyan con forma de elefante. Era más majestuoso de lo que mi sueño había mostrado, un templo viviente que se alzaba hacia el cielo. Un grito de alegría y asombro recorrió nuestro pequeño grupo. La fe se reavivó. Seguimos adelante con renovado vigor, y unas horas más tarde encontramos el arroyo de aguas rojas. Ahora sabíamos que estábamos en el camino correcto, el camino de un sueño. Finalmente, al atardecer del 4.º día, llegamos al acantilado, y allí estaba la cabeza de la cobra, tallada por el viento y la lluvia, vigilando la selva. Detrás de ella, el acantilado estaba cubierto por una cortina de enredaderas tan densa y antigua que parecía una pared sólida de vegetación. No había ninguna abertura visible. Por un momento, la desesperación nos invadió. Habíamos llegado hasta aquí para nada. Pero mi nieto, con la fuerza de la juventud, comenzó a cortar las lianas con su machete. Trabajamos durante 1 hora, sudando y sangrando por los cortes, hasta que la hoja de un machete golpeó algo que no era roca. Era el vacío. Con un último esfuerzo, rasgamos la cortina de vegetación y revelamos una abertura oscura, no más grande que un hombre agachado. La boca, el aire que salía de ella era fresco, seco y olía a algo indescriptible, a polvo de siglos, a silencio y a una extraña fragancia floral, como de flores de loto secas. Un silencio reverencial cayó sobre nosotros. Después de 1 siglo, habíamos encontrado la puerta a la leyenda. Solo 3 de nosotros entramos al principio: yo, mi nieto y el anciano líder de la aldea vecina. Encendimos nuestras linternas. El haz de luz cortó una oscuridad que parecía absoluta. La cueva no era grande, era una cámara única, casi perfectamente circular, con el techo alto como la cúpula de un templo.
Las paredes estaban lisas y secas. El suelo era de arena fina y compacta, y en el centro exacto de la cámara, sentado sobre una roca plana que servía de pedestal natural, estaba él, Luang Phodang. El grito que quise soltar se ahogó en mi garganta y se convirtió en un sollozo silencioso. Era exactamente como las historias lo describían. Estaba sentado en la posición de loto completo, con la espalda tan recta como una regla, las manos descansando en su regazo en el mudra de la meditación. No era un esqueleto, no era un cadáver en descomposición. Su cuerpo estaba perfectamente intacto. Su piel, de un color pardo oscuro, se había secado y adherido a sus huesos, como el cuero más fino estirado sobre un marco de madera. Podía ver cada costilla, cada tendón de su cuello, cada hueso de sus dedos. Sus túnicas de color azafrán se habían descolorido hasta casi ser blancas, pero estaban intactas, sin un solo agujero. Su cabeza estaba calva, y su rostro era una máscara de serenidad absoluta. Sus ojos estaban cerrados, sus labios ligeramente curvados, en una sonrisa tan sutil que podría haber sido una ilusión. No había olor a muerte ni a putrefacción. La cueva olía a paz. Lentamente, con un temor sagrado, me acerqué. Mi nieto, el joven escéptico, se había quedado paralizado en la entrada, su linterna temblando en su mano, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Me arrodillé frente al monje. Quería tocarlo, pero no me atrevía. Era como estar en presencia de algo que no pertenecía a nuestro mundo. Él no estaba muerto. No en el sentido que nosotros entendemos. Parecía que estaba en el estado de meditación más profundo imaginable, y que si hacíamos un ruido demasiado fuerte, podría abrir los ojos y preguntarnos por qué lo habíamos interrumpido. 100 años. 100 años sentado en la oscuridad, en el silencio, mientras el mundo afuera se desgarraba. Y su cuerpo, desafiando todas las leyes de la naturaleza, había permanecido. La promesa se había cumplido. Nuestro santo no nos había abandonado. Había estado aquí todo el tiempo, esperando, convirtiendo su propia carne en el testamento indestructible de su fe. Y nosotros, al borde de perderlo todo, lo habíamos encontrado. O quizás él había permitido que lo encontráramos, justo en el momento en que más lo necesitábamos. Salimos de la cueva como hombres que han visto el rostro de la eternidad. El sol del atardecer, que nos había parecido hostil y abrasador en nuestra búsqueda, ahora nos bañaba con una luz dorada que parecía una bendición. Mi nieto, el joven que había entrado en la selva con el escepticismo de su generación, grabado en el ceño, ahora caminaba con la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por un asombro tan profundo que no tenía palabras para contenerlo. Habíamos entrado en esa cueva buscando una leyenda para salvar nuestro bosque. Habíamos salido llevando el peso y la gloria de un milagro que salvaría nuestra alma. El viaje de regreso a la aldea fue diferente. Ya no nos sentíamos perdidos. Cada paso, cada liana que cortábamos parecía guiado por una nueva certeza. Era como si el propio Luang Phodang, desde su quietud de un siglo, nos estuviera mostrando el camino a casa.
Cuando llegamos al borde de la selva y vimos las primeras luces de nuestra aldea, la gente que había estado esperando en una vigilia ansiosa corrió a nuestro encuentro. No preguntaron, ¿lo encontraron? Lo leyeron en nuestros rostros. Lo vieron en la forma en que el polvo del camino parecía haberse asentado sobre nosotros como un manto sagrado. Esa noche, en el templo, bajo la mirada serena de la gran estatua de Buda, contamos nuestra historia. No hubo gritos de júbilo. Hubo un silencio tan profundo y resonante como el que habíamos experimentado en la cueva. Y luego, lentamente, como las primeras gotas de una lluvia monzónica, la gente comenzó a llorar. Lloraban las ancianas, recordando las historias de sus abuelas. Lloraban los hombres fuertes, sus rostros curtidos por el sol surcados por lágrimas de una fe redescubierta. Lloraban los jóvenes al darse cuenta de que las historias que habían descartado como cuentos de hadas eran más reales que el hormigón de las ciudades que tanto admiraban. Nuestra aldea, que había estado dividida por la desesperación y la duda, se unió esa noche en un solo corazón, latiendo al ritmo de un milagro. Al amanecer del día siguiente, la noticia de nuestro hallazgo se había extendido como el polen en el viento. Y con la noticia llegó el primer enfrentamiento. El capataz de la compañía maderera, furioso porque sus trabajadores locales se negaban a arrancar los motores de sus máquinas, llegó a la aldea en su camioneta, levantando una nube de polvo arrogante. Nos encontró a todos reunidos en el templo, no protestando, sino rezando. Se plantó frente a mí, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué truco es este, viejo?», gritó. «¿Qué mentira les has contado ahora para que no trabajen? ¿Un fantasma en una cueva?». Con la calma que sentía que me había regalado el propio Luang Podang, le respondí. «No es un truco, es una promesa cumplida. Hemos encontrado al venerable Luang Podang. Está en su cueva, en meditación, tal como dijo que estaría. Y esa tierra es ahora sagrada. Ninguna máquina volverá a tocarla». El hombre soltó una carcajada que sonó a cristales rotos. Un viejo muñeco de cuero. Creen que van a detener el progreso con un cadáver seco. Mañana traeré a la policía y arrasaremos esa colina. Y si su monje momificado está en medio, se convertirá en polvo como el resto de sus supersticiones. Pero sus amenazas ya no nos daban miedo. La gente se levantó en silencio y formó un muro humano a mi alrededor. El capataz vio en nuestros ojos algo que no había visto antes. No era el miedo del débil, sino la determinación inquebrantable del creyente. Retrocedió, escupió al suelo y se fue gritando que volvería con la ley en la mano. Sabíamos que teníamos poco tiempo. Fue mi nieto quien tomó la decisión que lo cambiaría todo. En contra de mi instinto inicial de guardar el secreto, de proteger nuestro milagro del mundo exterior, él argumentó con una lógica nacida de su generación. «Abuelo», me dijo, mostrándome la única fotografía que había tomado con su teléfono dentro de la cueva, una imagen temblorosa pero inconfundible de la figura serena del monje. «Si mantenemos esto en secreto, nos aplastarán. Dirán que mentimos.
Pero si el mundo lo sabe, si el mundo lo ve, no se atreverán. La luz es la única arma que tenemos contra su oscuridad. Y con un solo clic, envió la fotografía a un primo que trabajaba como periodista de bajo nivel en un periódico de Bangkok. La explosión fue instantánea. En menos de 24 horas, nuestra pequeña y olvidada aldea se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático y espiritual. El primer coche que llegó fue el de un equipo de noticias de la televisión nacional. Luego 2, luego 10. Periodistas de todo el mundo, con sus cámaras, sus micrófonos y su hambre de lo sensacional, descendieron sobre nosotros como una plaga de langostas ruidosas. Pero no vinieron solos. Detrás de ellos llegó el mundo oficial, el mundo que quiere medir, catalogar y poseer los milagros. Llegaron los funcionarios del Departamento de Bellas Artes del gobierno, hombres de traje que hablaban de patrimonio arqueológico nacional. Llegaron los científicos de la Universidad de la capital, médicos y antropólogos con maletines metálicos, hablando de procesos de momificación natural y de Sokushinbutsu, la práctica de los monjes ascetas que se automomificaban. Llegaron los altos dignatarios del Sangha, el Consejo Supremo del Budismo tailandés, monjes de alto rango cuyos hábitos de seda parecían de otro mundo comparados con nuestras sencillas túnicas de algodón, preocupados por la ortodoxia de un milagro que no había pasado por los canales oficiales. De repente, nuestro milagro ya no era nuestro. Se había convertido en una historia, un espécimen, un activo cultural, un problema teológico. El capataz de la maderera había sido olvidado. Ahora teníamos un nuevo ejército de invasores, y estos eran mucho más peligrosos, porque venían con la sonrisa de la autoridad y la ayuda. Querían ponerle un cordón al camino. Querían tomar muestras de tejido, querían datar el carbono, querían trasladar el cuerpo a un laboratorio con clima controlado en Bangkok para su protección y estudio. Cada grupo tenía su propio lenguaje, su propia agenda. Para los periodistas, Luang Phodang era un titular, un enigma biológico. Para el gobierno, una atracción turística en potencia. Para la Iglesia oficial, una anomalía que debía ser controlada. Para nosotros, era simplemente nuestro maestro, nuestro protector, que había vuelto. Yo, el viejo campesino que apenas sabía leer y escribir, me convertí en el portavoz no oficial, en el guardián de la cueva. Me pasaba los días sentado en una estera a la entrada del sendero, respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez. No, no pueden pasar. El venerable está en meditación profunda. No debe ser molestado. Les repetía las mismas palabras que él nos había dejado hace un siglo. Intentaban razonar conmigo, me intimidaban, me ofrecían dinero. Un científico me explicó pacientemente que el cuerpo necesitaba ser preservado con productos químicos para evitar su deterioro. Le respondí: «Doctor, un hombre que ha preservado su propio cuerpo durante 100 años con el poder de su mente, no necesita su ayuda para el próximo siglo». La tensión llegó a su punto álgido cuando un oficial del gobierno, un hombre importante de Bangkok, nos entregó un documento oficial que ordenaba el traslado inmediato del artefacto conocido como el monje de Isan a la custodia del Museo Nacional. Fue entonces cuando mi gente, sin que yo dijera una palabra,
tomó su propia decisión. Formaron una cadena humana, 3 filas de profundidad, bloqueando el sendero. Ancianas que apenas podían sostenerse en pie, hombres con sus herramientas de labranza, madres con sus bebés, y los jóvenes, mi nieto entre ellos, al frente. Se sentaron en el suelo y comenzaron a cantar los viejos mantras, los mismos que Luang Phodang les había enseñado a sus tatarabuelos. Su canto era suave, pero tenía la fuerza de una montaña. Los funcionarios, los policías, los científicos se quedaron parados, impotentes ante esa muralla de fe. La ironía era inmensa. Habíamos encontrado a nuestro protector con la esperanza de que nos salvara de las motosierras, y ahora nos habíamos convertido en sus protectores, defendiéndolo de la profanación de un mundo que quería amarlo hasta desguazarlo. La batalla por la selva se había transformado en la batalla por el alma de nuestro maestro. Y mientras veía a mi gente unida, sus voces elevándose con el humo del incienso, supe que esta lucha sería aún más difícil que la anterior. La muralla humana de mi gente, sentada en la tierra roja de Isan, cantando sus mantras, fue más poderosa que cualquier orden judicial de Bangkok. Las autoridades, sorprendidas por una resistencia tan pacífica pero tan inquebrantable, y temerosas de la mala prensa que generaría usar la fuerza contra un grupo de campesinos que protegían a un monje santo, decidieron retroceder. No se fueron, pero adoptaron una estrategia de asedio. Establecieron un campamento base al borde de la selva, convirtiendo nuestra tranquila aldea en un circo mediático y burocrático. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra protesta silenciosa se convirtió en una forma de vida. Pero la noticia, impulsada por las imágenes de nuestra resistencia, que mi nieto y los otros jóvenes ahora compartían hábilmente por Internet, había desatado algo que nadie, ni nosotros ni el gobierno, habíamos previsto. Una peregrinación masiva. La gente comenzó a llegar. Al principio eran solo unos pocos, campesinos de las aldeas vecinas que venían a pie, con ofrendas de flores de loto y pequeñas botellas de agua. Luego empezaron a llegar en autobuses destartalados desde las provincias más lejanas. Y finalmente empezaron a llegar desde Bangkok e incluso desde otros países. Turistas, buscadores espirituales, devotos budistas de todas las escuelas. Nuestra pequeña aldea, que apenas veía a un forastero al año, se transformó en un campamento improvisado. El olor a incienso se mezclaba con el humo de las cocinas de campaña y el hedor de los generadores de los equipos de televisión. El milagro de Luang Phodang se había convertido en un festival. Esta nueva situación nos presentó un dilema terrible. Por un lado, la presencia de tantos miles de personas era nuestra mejor protección. El gobierno no se atrevería a actuar con tantos testigos. Pero por otro lado, esta multitud era una forma diferente de profanación. Intentaban colarse en la selva por la noche para llegar a la cueva. Vendían amuletos con la cara del monje, impresa a partir de la única foto que habíamos difundido. Nuestro milagro silencioso se estaba convirtiendo en un mercado ruidoso. Me encontré atrapado entre dos mundos.
Pasaba mis días negociando con los funcionarios del gobierno, que ahora intentaban una aproximación más suave, proponiendo soluciones de compromiso. Construir un templo de cristal alrededor de la cueva, gestionado por ellos, por supuesto. Y pasaba mis noches lidiando con la devoción caótica de la gente, tratando de inculcar un sentido de respeto, de samatha, tranquilidad, en una atmósfera que era cada vez más frenética. Fue una época en la que casi pierdo la fe que acababa de reencontrar. Veía a la gente rezándole al monje pidiéndole números de lotería, curas milagrosas para enfermedades mundanas, éxito en los negocios. Habían convertido a un hombre que predicó el desapego en un ídolo al que se le pedían favores materiales. ¿Era esto para lo que Luang Pho Dang se había quedado? Para convertirse en un amuleto mágico para una multitud desesperada. Mi nieto, sin embargo, veía las cosas de otra manera. Él se convirtió en el organizador, el puente entre nuestra vieja fe y este nuevo mundo. Creó un sistema de voluntarios para guiar a los peregrinos, no hacia la cueva, sino hacia nuestro templo. Allí, en lugar de venderles amuletos, les enseñábamos sobre la vida del monje, sobre su mensaje de simplicidad y compasión. Proyectábamos la única foto en una pantalla y dirigíamos sesiones de meditación comunitaria. «No podemos detener el río, abuelo», me decía, «pero podemos intentar encauzarlo. Si la gente viene buscando un milagro, démosles el verdadero milagro, sus enseñanzas». Lentamente, muy lentamente, la atmósfera comenzó a cambiar. La energía frenética de la multitud empezó a calmarse, a ser reemplazada por una devoción más tranquila y genuina. La batalla se libraba ahora en dos frentes: afuera, contra el gobierno, y adentro, por el verdadero significado de nuestro descubrimiento. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Un grupo de científicos de una prestigiosa universidad estadounidense, que había obtenido un permiso especial, llegó con un equipo no invasivo. Un escáner portátil de alta tecnología. Su objetivo era crear una imagen tridimensional del interior del cuerpo sin tocarlo. Después de una larga negociación, en la que insistimos en que el escaneo se hiciera a distancia y con el máximo respeto, accedimos. Lo vimos como una forma de probar al mundo lo que ya sabíamos, sin profanar el cuerpo. El día del escaneo, un silencio tenso cayó sobre todo el campamento. Los científicos trabajaron durante horas. Finalmente, por la tarde, el líder del equipo, un hombre de aspecto severo, salió de la tienda donde tenían sus monitores. Su rostro ya no era el de un científico escéptico, era el de un hombre conmocionado. «No lo entendemos», dijo, su voz apenas un susurro, a un enjambre de periodistas. «Las lecturas son imposibles. Su cuerpo está, sin duda, momificado. La piel, los músculos, todo está preservado, pero sus órganos internos no. No están petrificados ni desecados, están latentes. El escáner detecta una actividad metabólica residual, infinitesimal, pero medible. Y su cerebro muestra ondas lentas, muy lentas, similares a las de un estado de sueño profundo. Desde un punto de vista biológico, esto es imposible. Pero según nuestros datos, este hombre no está muerto. Está en un estado de animación suspendida que la ciencia no puede explicar. El científico hizo lo que nuestra fe no había logrado. Destruyó el argumento del gobierno de que se trataba de un simple artefacto arqueológico. Ya no era un cadáver, ni siquiera para la ciencia. Era un misterio viviente.
La compañía maderera, enfrentada a una presión pública y ahora científica abrumadora, anunció que donaba la tierra en disputa a la nación como un parque espiritual. El gobierno, en un giro de 180 grados, declaró la zona Santuario Nacional Protegido, bajo la custodia compartida del Sangha oficial y un consejo de ancianos de nuestra aldea, presidido por mí. Habíamos ganado, o eso parecía. Habíamos salvado la selva. Habíamos protegido el cuerpo. Pero mientras veía a los obreros del gobierno comenzar a construir un camino pavimentado y un centro de visitantes al borde del bosque, un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Habíamos protegido el cuerpo físico de Luang Fodang, pero ¿habíamos entendido realmente su mensaje? Su promesa fue que su cuerpo sería nuestra protección si no se convertía en polvo. Y lo había sido. Pero su vida entera fue un ejemplo de sencillez y de huida del mundo. Y nosotros, para protegerlo, lo habíamos convertido en la mayor atracción turística y espiritual del país. Mientras la primera piedra del gran templo que se construiría en su honor era colocada con gran pompa por monjes de Bangkok, miré hacia la selva y sentí que, en nuestra victoria, quizás habíamos cometido el error más grande de todos. Han pasado 5 años desde nuestra victoria. 5 años desde que el rugido de las motosierras fue reemplazado por el murmullo de los peregrinos y el chasquido de las cámaras. La victoria tiene un sabor extraño, un sabor a mango que ha sido cultivado en un invernadero, en lugar de madurar bajo el sol de Isan. Es dulce, sí, pero le falta el alma de la tierra. El gobierno cumplió su palabra. Se construyó un camino pavimentado que llega hasta el borde de nuestra aldea. Donde antes había chozas de bambú que vendían fideos, ahora hay una hilera de tiendas de recuerdos que venden camisetas con la cara serena de Luang Fodang y réplicas en miniatura de su cuerpo en meditación. Y a la entrada del sendero que lleva a la selva, donde una vez formamos nuestra muralla humana de fe, ahora se levanta un imponente complejo de templos. Lo llaman el Wat Pha Sawan, el templo del acantilado celestial. Es una estructura magnífica, de mármol blanco y tejados dorados que brillan tanto que duelen los ojos. Todos los días, autobuses llenos de turistas y devotos llegan desde Bangkok, desde Chiang Mai, incluso desde Japón y Europa. Vienen a ver el milagro. Pero el milagro ya no está en la cueva. La cueva ha sido sellada, declarada demasiado frágil para el acceso público. El cuerpo del venerable Luang Fodang fue trasladado con una ceremonia grandiosa presidida por los monjes más importantes del reino a una urna de cristal con clima controlado en el centro del nuevo templo. Allí yace, perfectamente iluminado, perfectamente preservado, perfectamente exhibido. Un santo en una vitrina. Yo, a mis 80 años, me siento como un extraño en mi propio hogar. Ayudé a desatar esta tormenta, y ahora su lluvia dorada me ahoga. La gente de mi aldea ha prosperado. Hay televisores de pantalla plana, hay motocicletas nuevas, pero sus ojos han perdido un brillo
el brillo de la lucha, el brillo de la fe compartida en la oscuridad. Ahora su fe es una fe cómoda, una fe de taquilla, de donaciones y de orgullo local. El monje que nos enseñó a desprendernos de todo se ha convertido en nuestra mayor posesión. Durante mucho tiempo, un profundo sentimiento de fracaso se anidó en mi corazón. Me sentaba en este porche y veía el resplandor del nuevo templo por la noche, y sentía que habíamos traicionado a nuestro maestro de la manera más sutil y terrible. Lo habíamos protegido de las motosierras solo para entregárselo a un tipo diferente de máquina. La máquina de la religión organizada y el turismo. Habíamos salvado su cuerpo, pero habíamos perdido su silencio. La respuesta, la paz que mi alma tanto anhelaba, llegó no desde un sermón o un sutra, sino desde la ciencia que una vez temimos. El equipo de científicos estadounidenses, en su partida, había dejado parte de su equipo de monitoreo, con el permiso del Consejo de la Aldea, para un estudio a largo plazo. Era un pequeño sensor inalámbrico colocado discretamente cerca de la urna de cristal, que seguía midiendo las ondas cerebrales del monje y transmitía los datos a un ordenador en nuestro pequeño centro comunitario. Nadie le prestaba mucha atención. Era un adorno más de la nueva era. Pero mi nieto, que ahora es un joven maestro en la escuela de la aldea, nunca perdió su fascinación. Pasaba horas mirando las líneas ondulantes en la pantalla, tratando de entender el lenguaje del silencio del monje. Una tarde, hace unos meses, vino corriendo a buscarme, su rostro iluminado por una emoción que no había visto desde el día en que encontramos la cueva. «Abuelo, tienes que ver esto», dijo. Me llevó al centro comunitario y me mostró la pantalla. Había dos gráficos. Uno mostraba las ondas cerebrales increíblemente lentas de Luang Fodang. El otro mostraba datos que mi nieto había estado recopilando de una pequeña estación meteorológica que había instalado en el corazón de la selva, ahora protegida. Niveles de humedad, crecimiento de la vegetación, incluso los patrones de migración de las aves. Había superpuesto los dos gráficos, y el patrón era innegable. Las fluctuaciones en las ondas cerebrales del monje, por minúsculas que fueran, se correspondían directamente con los ciclos vitales de la selva. Cuando las lluvias del monzón llegaban y la selva bebía y reverdecía, sus ondas cerebrales mostraban un ligero aumento de actividad, un suspiro de contento. Durante una pequeña sequía que tuvimos el año pasado, sus ondas se aplanaron, entrando en un estado aún más profundo de letargo, como si estuviera conservando su energía junto con la tierra. Su cerebro no estaba simplemente dormido, estaba conectado, estaba respirando con la selva. Estaba sintiendo el pulso del agua en las raíces de los árboles y el batir de las alas de los pájaros. En ese instante lo comprendí todo. Mi sentimiento de fracaso se disolvió como la niebla de la mañana. Entendí el verdadero genio, la compasión infinita de Luang Fodang. El cuerpo momificado no era el milagro, era solo el cebo.
era la carnada para un mundo que solo cree en lo que puede ver, medir y fotografiar. Él sabía que 100 años después, nuestra fe sencilla no sería suficiente para proteger la tierra. Sabía que llegarían las máquinas y las leyes de los hombres, y nos dejó la única evidencia que ese mundo no podría ignorar: su propio cuerpo. Fue un acto de sacrificio más allá de mi comprensión. Un bodhisattva, en su camino hacia el nirvana, elige quedarse atrás por compasión hacia todos los seres. Luang Por Dang hizo algo más. Se quedó atrás no solo como un maestro, sino como un guardián, convirtiendo su propio cuerpo en el escudo de la tierra que lo vio nacer. Su meditación de un siglo no era para alcanzar su propia iluminación, ya la tenía. Era para tejer su conciencia en la trama misma de la selva, para convertirse en su corazón latente, en su espíritu guardián. El templo de mármol, las tiendas de recuerdos, los miles de turistas, todo eso era el precio. El ruido y el comercio eran el impuesto que teníamos que pagar para que el mundo moderno nos dejara en paz. Son la cáscara, pero el fruto, el verdadero milagro, está a salvo. La selva, nuestro verdadero templo, está viva, y ahora está protegida, no solo por la ley de los hombres, sino por la mente de un santo. Hoy, a mis 80 años, por fin estoy en paz. Ya no miro el templo de oro con resentimiento. Lo veo como la fortaleza que protege el verdadero santuario. Ya no voy a rezar frente a la urna de cristal. Cuando quiero hablar con mi maestro, camino hasta el borde de la selva. Pongo mi mano en el tronco de un árbol de teca y cierro los ojos. Y lo siento en la humedad del aire, en el canto de un pájaro, en la fuerza silenciosa de las raíces bajo mis pies. Su cuerpo está en el templo, sí, pero su espíritu está aquí, donde siempre estuvo. Mi nieto está a mi lado. Él es el nuevo guardián. Ambos lenguajes, el de los datos en una pantalla y el del viento en las hojas. Él enseñará a la próxima generación que la ciencia y la fe no son enemigas, sino dos formas diferentes de leer el mismo poema sagrado. Mi lucha ha terminado. He hecho lo que tenía que hacer. He ayudado a mi pueblo. Y he llegado a comprender que el mayor misterio no era cómo un monje podía momificarse a sí mismo. El mayor misterio era la profundidad de un amor tan grande que estaría dispuesto a esperar 100 años en la oscuridad, solo para asegurarse de que los árboles siguieran teniendo un lugar donde crecer y sus hijos un lugar al que llamar hogar.